Vamos a continuar profundizando con el módulo número 4, la venta número 4, palabras con poder especial. No pensábamos en profundizar tanto en este curso, sin embargo considero que es importante el poder mostrarte los detalles sutiles pero importantes al momento de estar en la entrevista de cierre. Todos estos recursos están diseñados específicamente de una manera muy puntual para que puedas obtener el resultado que esperas, que es vender, cobrar el negocio, cobrar la póliza. Y para este proceso de segunda entrevista, pues no podemos dejar pasar desapercibido estas etapas relevantes. Las preguntas o palabras con poder especial nos llevan a que el prospecto, la persona que está enfrente de nosotros, no pueda decirnos que no. O no pueda responder sin comprometerse o, en el peor de los casos, nos manifieste cuál es la objeción real que le impide iniciar en este momento su plan de ahorro, de retiro, etc. Lo importante aquí es que tú puedas dominar esta estrategia, la adaptes y lo tengo que decir, he estado en entrevistas acompañando a personas de otras promotorías y la entrevista de detección de necesidades, la primera entrevista, es una presentación de 40 minutos, 50 minutos, una hora, enfrente del prospecto, explicándoles temas que, si bien es cierto, son relevantes, es poco probable que el prospecto en ese momento pueda captar la atención, pueda captar la información al 100%. Al prospecto no le interesa saber que los jóvenes en México, cuando lleguen a los 65 años de edad, van a cobrar el 20 o el 30% de su último salario base cotizado ante el Seguro Social. Y este es el sistema de Afores. No les interesa saber que existe una alta tasa de personas que están llegando a su vejez o que van a llegar a su vejez sin una jubilación o sin un retiro porque no están planeando hoy. No les interesa. ¿Por qué? Porque las personas por naturaleza son o somos egoístas. Lo que le interesa al prospecto realmente es qué tienes que ofrecerme tú a mí que pueda ser de mi interés, que pueda ser útil para mí en este momento. No me interesa si las personas se van a enfermar, si se van a morir, si van a nacer más, si van a nacer menos, índices de mortalidad, de natalidad, etc. No nos interesa, no me interesa. Muéstrame algo útil y personalizado para mí. Y de eso se trata la primera entrevista. De, si bien es cierto, mostrarte algunos datos, pero no es la esencia de la entrevista. La esencia es: yo tengo algo para ti que te importa, que te interesa, que puede solucionar las problemáticas, los problemas que van a enfrentarte o que vas a enfrentarte el día de mañana. De eso se trata. Y por eso nosotros, después de tantas entrevistas, después de un análisis muy detallado, después de tomar muchísimos cursos, leer muchos libros, hemos podido darnos cuenta de esto. Además de que a nivel profesional hemos podido entender la psicología del comprador, cómo utilizar nuestro lenguaje corporal al momento de estar en la entrevista, cómo sentarnos, cómo mirar, cómo hablar, el evitar el uso de muletillas, el transmitir un lenguaje profesional en todo momento, el tener un espacio idóneo para poder tener una videollamada o una videoconferencia, o tener alguna reunión con los prospectos de manera presencial. También he visto promotores, promotorías que te dicen: mira, trae a tu prospecto aquí a nuestra oficina. Si estás en una ciudad en la que el prospecto está a 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos de tu oficina, no va a llegar. No le hagas caso, no hagas caso a eso que te dicen. ¿A quién le interesa vender? A ti, vete a verlo. Anda, acude a su oficina. Y esto, si bien es cierto, es muy vieja escuela, es muy funcional. ¿Por qué? Porque al prospecto no le interesa hablar de nada relacionado a la muerte, al retiro y demás.
Si bien es cierto, si él acude a tu oficina es un buen índice de interés, es más probable que te frustres porque no van a llegar, no te van a avisar, o si te avisan es para cancelarte la cita, o el índice de cancelación también es más alto, por muy bonita que esté tu oficina. ¿En qué momento va a ir él a tu oficina? Cuando necesite algún servicio, cuando esté en medio de un siniestro, o cuando tú le digas en medio de una reclamación de gastos médicos o seguro de vida, vente a mi oficina, aquí te atiendo. Y resolvemos todo lo que se tenga que resolver. Pero, de verdad, ve tú a la oficina de tu prospecto. Tienes que ser tú el que esté en esa línea de batalla, en esa línea de fuego, como le quieras llamar, de estar ahí, yendo a ver a tus clientes. No es como un consultorio médico en el que el paciente llega con el doctor para ser atendido. Aquí es distinto, aquí son ventas y las ventas se dan en la calle. Dicho esto, vamos a pasar a esta parte de la venta número 4 de la utilización de palabras con poder especial. Continuamos. A lo largo de los años hemos podido darnos cuenta de que los asesores que son eficaces en el cierre miden cada expresión que utilizan. Y te lo vuelvo a repetir, miden cada expresión que utilizan. Cómo utilizar las manos, en qué momento cruzar las piernas, en qué momento mirar a los ojos, en qué momento mirar la cotización o la presentación, en qué momento mirar la computadora, en qué momento guardar silencio, en qué momento hacer preguntas. Es decir, tienen un control total, aunque no parece, tienen un control total de dicha entrevista, de dicha plática. Con toda intención hacen preguntas que puedan hacer que el prospecto se desenvuelva, desarrolle el tema, porque le interesa, porque le gusta, o porque tiene dudas, porque tiene preguntas respecto a la presentación que estás haciendo con él. Pero todo esto está medido. Siempre tratan de utilizar palabras que resulten aceptables, palabras que tengan un impacto positivo en la mente del prospecto, en vez de que sea un impacto negativo. Como agentes, siempre vamos a querer un sí como respuesta. Por lo tanto, es nuestro deber mantener a nuestro prospecto en un estado de apertura mental, en el cual normalmente va a estar de acuerdo con lo que le digamos. Mantener respuestas o haciendo que responda sí, 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 son microcierres que nos permiten seguir avanzando en la entrevista y que nos permiten, o que mejor dicho, mantienen al prospecto comprando constantemente. Y esto es influenciar a las personas. Una de las primeras palabras claves o una de las primeras preguntas claves es ¿por qué? Esta pregunta es una de las más difíciles de contestar sin asumir un compromiso. Debemos de aprender a utilizar esta pregunta para que salgan a la superficie las razones reales por las que el prospecto duda en firmar la solicitud. Lo voy a platicar con mi esposa y en el siguiente video vamos a hablar del manejo de objeciones utilizando esta pregunta. Ok, Luis, entiendo que es importante la opinión de tu esposa en este caso, pero permíteme preguntarte el por qué quieres consultarlo con ella. Esta es una manera de manejar esta objeción. ¿O por qué tienes dudas en firmar? Permíteme saberlo. Y es en ese momento en donde va a salir la objeción real de el por qué el prospecto está dudando en firmar la solicitud. Otra de las frases o palabras que debemos de aprender a utilizar es el vamos a. ¿Por qué es útil? Porque en el momento de estar enfrente de tu prospecto implica una mutualidad, es decir, un trabajo en equipo. No se individualiza este proceso, no es prospecto, es tu decisión. Yo soy el vendedor, tú eres el prospecto, es tu decisión. No, siempre debe de percibir el prospecto
que es un trabajo en equipo, que es un trabajo en conjunto, que tú estás interesado genuinamente por sus metas o proyectos personales que ya te manifestó. Y a modo de ejemplo lo podemos decir: Luis, vamos a avanzar de la siguiente manera. Necesito que me des en este momento tu credencial de lector para que yo le tome una foto de ambos lados. Esto hace que el prospecto sienta que avanzar es tanto idea de él como la tuya. Y esto lo motiva a cooperar, porque no se siente solo en el proceso. Debemos de utilizar esta palabra desde la primera entrevista. A lo largo de esta primera entrevista vamos a hacer una detección de necesidades, vamos a hacer un análisis financiero que nos permita entender tu situación actual y ver cómo nuestro trabajo puede ser de utilidad para ti. Siempre hablar en equipo, en plural, integrando al prospecto al proceso para que se sienta parte del mismo y pueda él así saber que no va a estar solo a lo largo del proceso y que tú eres un acompañante, que tú eres un facilitador en este proceso, que eres un intermediario que lo va a asesorar, que lo va a acompañar, que lo va a apoyar. Eres un asistente de ventas. Otra frase o otra palabra importante es, y que tiene además un poder motivacional, es el cómo. Por ejemplo, te voy a mostrar, Luis, cómo hacerles regalos deducibles de impuestos a tus nietos. Te voy a mostrar cómo puedes hacer o tener una herencia en vida para tus hijos o para tus nietos. Cuando uno utiliza correctamente estas palabras, hacemos que el prospecto se interese todavía más en saber cómo podemos ayudarlo a lograr estas metas, estando ya sea vivo o cuando ya deje de estar. Debemos de ser expertos en el manejo del lenguaje verbal y no verbal. Debemos de utilizar un lenguaje correcto de pronunciación de palabras. Debemos de, independientemente de la ciudad en la que estemos, porque México tiene un lenguaje muy amplio, debemos de encontrar un lenguaje incluso neutral para que la gente no sepa exactamente desde dónde le estás llamando en el caso de que sea una videollamada. Y esto se debe a que puede provocar en él la desconfianza. Sin embargo, hemos encontrado de una manera muy útil, relevante, tener clientes de otros estados de la República porque están más dispuestos a comprarles. Los de la Ciudad de México están más dispuestos a comprarles a los de Mérida o a los de Cancún o a los de Monterrey y viceversa. Por alguna razón meramente psicológica, y si lo trasladamos a otro tipo de negocios, es muy común tomar alguna certificación, alguna capacitación, algún curso digital incluso, con personas de otros países, de España, de Colombia, de Estados Unidos, porque se traduce como un grado de importancia de, oye, tomé un curso de ventas con un argentino, experto en ventas. Nunca lo habías visto, pero es un tema meramente psicológico. Lo mismo sucede en nuestro país. Tenemos un país enorme, un mercado enorme. Y no importa que tú estés en redes sociales y 5,000 o 10,000 agentes más también estén en redes sociales. Si tú eres consistente, persistente en insistir y desarrollarte como un agente de seguros que vende a través de redes sociales, debes de entender que 1, la paciencia es importante. 2, debes desarrollar una marca personal, también importante. Que el contenido que compartas sea de calidad, sea informativo, no sea de venta, no, informativo, que eduques a la gente en temas de seguros, en temas financieros, en temas de planeación, en temas de patrimonio, para que después de hacer 5, 10, 15, 20 videos o 20 contenidos distintos, entonces lances un video de venta. Pero no antes, no solo vender. La gente quiere información, quiere consumir información relevante del sector en el que estamos
porque bien o mal, ha cobrado relevancia desde el 2020 a la fecha a raíz de la pandemia y a raíz de que se está difundiendo muchísimo el tema de las Afores, que no van a alcanzar para cuando se llegue a la edad de jubilación. Y utilizar estas palabras con poder especial, desde tus contenidos en redes sociales hasta tus entrevistas, llamada telefónica, entrevista de primera, entrevista de segunda, te pueden hacer ver como un experto y como alguien que quiere jugar en equipo con sus prospectos. Continuamos. Bien, ¿cuáles son las señales de compra a las que debes de estar atento? Las señales más importantes a observar son las palabras que el prospecto pueda usar y las preguntas que él te haga. Lo que el prospecto dice y cómo lo dice puede ser muy significativo. Las preguntas que el prospecto haga pueden ser casi siempre interpretadas como señales de compra e indicio de interés. Un ejemplo podría ser: ¿cuál es el costo adicional para obtener un doble beneficio por fallecimiento o por muerte accidental? ¿O qué pasaría si yo hago el pago de mi primer mensualidad y muero en el mes 3? ¿O qué pasaría si en el año 4 no puedo seguir haciendo las aportaciones? Es decir, estas preguntas muestran interés. Son preguntas formuladas que demuestran que el prospecto te ha prestado atención. La mayoría de los prospectos revelan su pensamiento a través de su mirada y sus expresiones. Por lo tanto, siempre observa los ojos del prospecto para descubrir una evidencia de interés. Muchos asesores eficaces sienten que los ojos de sus prospectos les dicen mucho más que las palabras. El tono de voz también puede ser una señal de compra. Aún un leve cambio, que al elevar o disminuir el tono de voz, le dará a usted una indicación de interés, de molestia, de duda. Presta atención. Es por eso que te decimos desde que estás en estas entrevistas que el celular lo mantengas apagado o las notificaciones apagadas o en silencio para que no tengas ningún distractor. La actitud de los prospectos muchas veces revela el grado de interés. Por ejemplo, el prospecto se inclina hacia adelante, toma la presentación impresa, la lee, hace cuentas, saca su calculadora. El prospecto se puede frotar la barbilla, mirar hacia arriba, estar haciendo números, cuentas. Se puede rascar la oreja, la cabeza. Todo esto puede estar revelando una actitud de estar, entre comillas, casi persuadido. De la misma manera, siempre que el prospecto reexamine algo que se refiere a la recomendación, el tiempo del cierre o el tiempo para el cierre ha llegado. El punto importante es imitar a los que cierran exitosamente, y te lo vuelvo a repetir. El punto importante es imitar a los que cierran exitosamente. Lograrás esto estando alerta, prestando atención y dominando la estrategia de 5 pasos para el cierre. Te hemos comentado que desde los primeros minutos del contacto inicial, la parte más importante de la entrevista de ventas es el momento que tú como agente intentas cerrar la venta. El objetivo de cualquier esfuerzo, o mejor dicho, todos tus esfuerzos desde el contacto inicial, van a estar dirigidos a provocar el cierre de la venta. Esta no se va a dar por sí sola. Te lo comentaba hace un momento. Debes de esforzarte por llevar al prospecto al cierre. Y el objetivo es motivar al prospecto a que tome una decisión. Ahora mismo, en este momento, cuando ya estamos en esta etapa del cierre. Te recalco, nadie compra algo a menos que sienta que es en su propio beneficio e interés. Esta es una de las razones por las cuales resumir afirmaciones que él te ha dicho resulta de importancia. Estas deben de convencer al prospecto de las formas en que el plan que les recomiendas lo va a beneficiar. Prepárate de tal manera que
para el prospecto sea mucho más razonable decir que sí que decir que no a todas tus recomendaciones. Acuérdate que los prospectos son personas. Sus emociones los van a llevar a tomar decisiones que le darán seguridad, orgullo de poseer, respeto y una gran variedad de beneficios mentales. Los prospectos pueden estar convencidos por los hechos que le estás mostrando, por las estadísticas que les estás mostrando y por la lógica. Sin embargo, siempre se va a necesitar el toque emocional para producir acción, para conducirlos a la acción. Por eso es que en el cierre nada es más contagioso que tu entusiasmo. Los profesionales que llegan a la cima y que permanecen allí están genuinamente entusiasmados con lo que venden. El secreto para cerrar más ventas se encuentra en la construcción de una actitud de expectativa positiva junto con una estrategia planeada. Domina y perfecciona la estrategia de los 5 pasos para el cierre que te he mostrado. Y finalmente, en la medida que tú desarrollas tu habilidad como un cerrador de seguros, sigue desarrollando la habilidad para ganarte la confianza de tus prospectos. La tarea más importante para lograr una carrera exitosa en este sector es construir una clientela en lugar de solo vender pólizas, porque estos mismos clientes son los que te van a ir recomendando con nuevos, y cuando estos nuevos se contacten o se comuniquen contigo, la venta va a estar prácticamente cerrada. Por eso debes de ser un profesional impecable desde el día 1 del contacto inicial. Aprender temas del lenguaje, pronunciación correcta de palabras, el hablar como debes de hablar, el mirar de una manera propia, el saber cómo te vas a sentar enfrente del prospecto. Lenguaje verbal, lenguaje no verbal, todo, absolutamente todo, debe de proyectar profesionalismo, pulcritud o limpieza y sobre todo profesionalismo. Domina esta estrategia y te puedo garantizar que tus ventas van a dar un giro súper importante en tu carrera. Continuamos.